Dejó Teruel por amor y en Tesalónica ha echado raíces. Maestra de profesión, nos va a volver a enseñar la lección de su vida en Grecia, un sueño hecho realidad. Maruja, pero eres tú. ¿Han pasado 8 años? ¡Hola! Y estás igualita. ¿Qué tal? Igualita, sí, igualita. ¡Ay, qué alegría verte! Pues ¿Qué sí, tal, y para Patri? nosotras también un placer volver a Tesalónica. Ay, que qué te hemos alegría. pillado aquí con tu mar Egeo, Sí. sacando una foto, ¿no? Sí, estamos en el paseo marítimo, que ya lo mostramos también la vez anterior, pero es que es el lugar más bonito de la ciudad. Es un paseo de unos 5 kilómetros de largo y la gente sale a pasear, a caminar, por la tarde hay mucho movimiento. Y hace muchísimo viento, por lo que veo. Hoy sí, hace un viento como el cierzo de Zaragoza. ¿Cómo te ha ido la vida en estos 8 años, Maruja? Madre mía, cuántas cosas tengo que contaros. Muchas, Un ¿no? montón, un montón. Venga, a ver, es que no sé por dónde empezar. Bueno, vamos a empezar. Queda feo preguntar esto, pero ¿cuántos años vas a hacer? Y cuéntanos el acontecimiento que va a venir dentro de poco, Maruja. Bueno, pues voy a cumplir ya 65. Entonces estoy pensando en retirarme. ¿Y qué tal aprovechados estos últimos años antes de jubilarte, antes de que te des largos paseos? ¿Cuántas por aquí? cosas han pasado? No te puedes imaginar. Mira, he casado a las 2 hijas. ¿Sí? Tengo un nieto ya. Porque Y llevas ya, vamos a recordarlo, 38 años. 38 Sí, años, pronto. sí. Tú has echado ya aquí las raíces bien echadas. Sí, la verdad es que sí. Pero no me olvido de mi pueblo, ¿eh? No te olvidas, No me olvido que Monteagudo del Castillo. Sí, señoras. Oye, qué maravilla de vistas este mar y qué maravilla de centro. Mira, pues ahora estamos ya en la Plaza Aristotelus, en honor al filósofo griego Aristóteles. Vamos a hacer un ejercicio, Maruja. ¿Tú A te ver. acuerdas de ese primer día que aterrizas aquí en esta macrourbe de 300 y pico mil habitantes, Monteagudo del Castillo unos 52? ¿Cómo te sentiste aquí? Bueno, me sentí como en mi casa, porque yo desde ¿Sí? muy pequeña quería venir a Grecia. Se realizó mi sueño de venir a visitar Grecia y lo que nunca podía imaginarme era que iba a vivir aquí tantos años. Es una ciudad muy bonita, tenemos muchas similitudes, son muy hospitalarios. Hay que tener en cuenta que es una ciudad que ha alojado a muchas culturas. Está acostumbrada a tener gente de fuera y realmente la abraza, la trata bien. Bueno, y esta calle es muy comercial, ¿no? Sí, mira, aquí veis hay muchas tiendas y bueno, aquí hay unos arcos que ¿no os recuerdan algo esto? Tiene un Como aire... Sí, un aire del Paseo de la Independencia en Zaragoza. Pues sí, ¿no? Voy a enseñaros aquí lo que come normalmente la gente por la mañana, ¿eh? Es muy normal comprarse este tipo de rosquilla de pan con sésamo, como ves. Y bueno, ¿Y te ha costado cuánto? 50 céntimos, 50 venga. céntimos, venga, un vamos rosquito. a coger un trocito. A mí me encanta con chocolate. Está muy bueno, ¿eh? Yo lo como con chocolate. Allo aragonese per il mundo. Hola, hola. Anda, Maruja, llegamos a la Torre Blanca. Pues sí, estamos en la Torre Blanca. Es el último vestigio de la fortaleza otomana que se ha salvado y es una torre de 34 metros y es el emblema de Salónica. Por cierto, ¿te he dicho de dónde viene la palabra Tesalónica? Ay, no, tiene historia. Claro que tiene historia. Mira, hay dos versiones. Una de ellas que recibió el nombre de la hermana de Alejandro Magno. Y la otra es que es una palabra compuesta de Tesalónica, Cesalia y Niki, que es victoria. Entonces se refiere a la victoria de Cesalia. Todo el mundo que viene a Salónica, por supuesto, tiene que visitar la Torre Blanca. Me parece que oigo hablar en español, ¿no? Sí, españoles somos. ¿De dónde? De Zaragoza. ¿Cómo? ¿De Zaragoza? Yo de Soria. ¿Y tú? Yo soy de Córdoba. Bueno, es que me he emocionado de ver al Mañico. ¿Qué hacéis por aquí? De Erasmus hemos venido. ¿Y cómo se vive en Tesalónica? ¿Igual se que en vive. Zaragoza mejor? No, como en Zaragoza imposible. En ningún sitio. Pero bien. Si queréis mandar un saludo a vuestras madres o algo, decirles que estáis en Córdoba bien. no se verá, pero bueno, yo voy a mandar un saludo aquí. Yo igual a toda la familia, un saludo. Aragoneses por el mundo. Ya estamos en mi escuela. Vamos a hacer un alto en el camino que no puedo hacer novillos. Como os dije, soy profesora de sociología, pero también soy profesora de español. En este momento tenemos un programa europeo y enseñamos español, así que venid. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar la clase hablando de Aragón. Es una de las comunidades, claro que sí. ¿Tiene algo muy importante, algún río muy importante? Río Ebro. Ebro, el río Ebro. ¿Qué más conocéis de Aragón? Basílica del Pilar. La Basílica del Pilar, muy bien. Bravo. Sí. ¿Cómo van las clases? A ver. Para mí pues son fáciles. Hemos hablado de las comunidades de España, cómo vive la gente
aprendo muchas cosas en las clases. Aragoneses. Madre mía, Maruja, qué difícil, ¿eh? ¿Difícil el griego? Sí. Bueno, yo no sé, para mí ya es fácil. Como profesora aquí... Me encanta mi profesión, me gusta. Hago lo que quería desde niña, así que soy feliz. ¡Aragoneses por el mundo! Nos has traído a lo alto de Tesalónica, ¿no? Sí, sí, a la Anópoli. Anópoli es la parte alta de la ciudad, la llamada Acrópolis. Aquí tenemos una de las vistas más bonitas de la ciudad. Vemos por aquí algunas casas bajitas, de colores. ¿Estas son típicas de aquí de Tesalónica? Es lo que ha quedado después del incendio. En 1917 hubo un incendio que arrasó prácticamente con toda la ciudad. Lo provocó una señora cocinando berenjenas. ¡Ay, no! Sí. Se ha reconstruido la parte baja, pero lo que es Anópoli, la parte alta donde estamos ahora, las casas se han reconstruido, pero se han quedado como eran entonces. ¿Pero dónde nos has traído? Os he traído a Moni Blatadon. Es un monasterio que se construyó en el siglo XIV, fue la primera iglesia cristiana y desde la que predicó el apóstol San Pablo. Espera, iglesia, aquí nos has traído porque pasó algo especial, Sí, ¿o no? sí, claro que sí. Aquí se casó en agosto del año pasado mi hija la segunda, Paloma Danay, y también bautizamos a mi nieto. Y la madrina, Maruja, enséñame esas fotos. Aquí con mi mamá, la cual tiene ya 92 años, y la foto de la familia, que está toda mi familia de España. Un día especial. Estamos en el mercado central de Salónica. Es un mercado bastante económico, donde podemos encontrar todo lo que queramos, desde carne, pescado, verdura, plantas. ¡Vivo, my friend! Mira qué pulpo. Fresco, Maruja. Fresquísimo, fresquísimo. Estamos en el mercado. Sondano. Vivo quiere decir Vivo. sondano. Vivo. Los lenguados están vivos, los acaban de traer. ¡Hala, una trucha del Ebro! ¡Me lebro! ¡Hola, Aragón! Me está viniendo a la cabeza que hace 8 años cuando vinimos a verte nos trajiste el mismo también. Anda que no han cambiado las cosas desde entonces. Compramos medio kilo de boquerones. Sí, ¿y a qué precio lo compramos y a qué precio lo vamos a encontrar ahora? ¿Samuvalis miso kilogabro? Vale. ¿Qué es lo que has pedido? He pedido medio kilo de boquerones. Mira qué baratito, me cobra solamente 1 euro. Medio kilo de boquerones, que como podéis comprobar el precio ha subido muchísimo. Hace 8 años costaba 2 euros y ahora vale 4. O sea, la vida ha subido el doble. La vida ha subido el doble y los sueldos han bajado. No solo no han subido, sino que han bajado. Oye, Maruja, porque es verdad que en estos años 3 rescates. 3 rescates, hija, sí. La gente está desesperada. ¿Cómo es la vida aquí en Pues en Tesalónica? Isois y Thessaloniki. Υπάρχει μια πολύ μικρή βελτίωση. La gente sufre, hay un pequeño avance, pero la gente sufre. Εμείς είμαστε αυτοί που το αισθανόμαστε πρώτοι. Ha bajado mucho la compra, sí. Sí, pues a ver si mejora. Evaristo. Μακάρι να καλυτερεύσει, ευχαριστώ. ¿Dónde estamos? Bueno, pues seguimos estando en el centro. Hemos llegado ya a mi casa. ¿Te acuerdas hace 8 años cuando vinisteis que no estaba mi familia? Maruja, veo que somos 2 y has puesto 3 platos. ¿Esto por qué? Bueno, porque según una tradición griega, hay que poner siempre un plato de más en la mesa por si acaso viene algún invitado, alguna persona que no esperábamos, para que no se sienta mal. Pues ahora los vais a encontrar a todos. Muy Venga, bien. pasad. Bueno, ya estamos aquí. Pero qué alegría conoceros. Bueno, pues este es mi marido, Costa. Te doy un beso ya como de casa. Ella es Los besos Patricia. al revés aquí en Grecia. Primero Sí, choque sí, ahí sí. cultural. Paloma, Paloma. Un besito, venga. la segunda hija, su marido Dimitris. Aquí está el responsable, ¿no? De que esta familia aragonesa haya echado Yo no raíces. soy tan responsable, ella es más responsable que yo. Bueno, según él, fui yo la que lo traje aquí. O sea, yo vine aquí, pero yo fui la que lo conquisté. Entonces me vine a Grecia por amor. Una aragonesa te llevaste, buena de Teruel. De Monteagudo. ¿De qué parte de Teruel? Del Monteagudo del Castillo. Oye, qué bien conoces el Hemos pueblo. estado ahí varias veces. Nos gusta mucho ir y visitar al pueblo donde nació mi madre. Yo me encuentro como si estuviese en mi casa. Oye, y tanto que como en casa, que estoy mirando ahí a la tele, ¿y qué tenéis puesto? Hombre, claro que vamos a tener. En la televisión de Aragón. En ¿no? Tesalónica. En Salónica, sí, señor. Paloma, vamos a la cocina.
Si me puedes ayudar, mira, vas quitando tú la compra. ¿Y qué menú tenemos? ¿Tenemos así una mezcla griega? Sí, vamos a hacer unos platitos griegos. Entonces va a ser un poquito tipo tapas. Y te he visto en la puerta de la nevera también que tienes ahí marca... Hombre, claro, aquí ¿no? tenemos nuestra bota y una cerámica de Perú. La tierra bien de cerca siempre que se puede. Bueno, pues ya estoy aquí con los boquerones, el último plato para empezar a comer, que necesitamos recuperar fuerzas después de un día tan agitado. Bueno, yo te voy a hacer así un poco de morriña, te voy a enseñar un vídeo. La patriarca. ¡Uy, madre mía! La más grande, la más guapa, para que la veas. Que chapó por ti, por aragoneses por el mundo. Nuestras raíces, nuestra sangre. Te queremos mucho. Un abrazo muy fuerte. Muchos besos para todos, ¿eh? Besos. Me vas a hacer llorar. ¿Quién es Maruja? Mi madre y mi hermana. Y es que no lo esperaba. Te hemos querido hacer este regalo, pues hombre, por todo tu recibimiento y también para acercarte un poco, ¿no?, a tu tierra y a tu familia, que te querían dar ese mensaje. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿qué les voy a decir? Que les echan falta y que los quiero mucho. Todos les queremos mucho. ¿Dónde estamos? Esto es una taberna típica donde la gente viene a beber, a comer, a hablar y a bailar. Y no veáis lo que os espera, ¿eh? Preparaos, que aquí el bailarín nos va a bailar una fusión de jota con baile griego. Pues no nos lo perdemos. Venga. ¡A bailar! ¡A bailar!